Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leímos el número 2. Bueno, yo la última vez, y de ahí el número 3 se leyó el sábado. ¿Voy a leer el 2? Bueno, vamos a leer entonces el número 3 del Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, buenos días a todos aquí en Norteamérica, Centroamérica y casi medios días en Sudamérica y Europa. Buenas tardes en países y la península ibérica y otros hispanos parlantes que nos estén escuchando. Vamos a tener lectura y clase del Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo número 30, texto número 3, el señor Kapila explica las actividades. El señor Kapila explica las actividades fruitivas desfavorables. Texto número 3. Bueno, voy a leer solo el sánscrito. Ya aduravasya dejasya sanubadasya durmati druvani manyate moja grihechetre vasunivam. Vamos a repetir la traducción. El desorientado materialista no sabe que su propio cuerpo no es permanente y que el atractivo del hogar, la tierra y la riqueza relacionadas con este cuerpo también es temporal. Solo la ignorancia le hace pensar que todo es permanente. Voy a leer solo. El desorientado materialista no sabe que su propio cuerpo no es permanente y que el atractivo del hogar, la tierra y la riqueza relacionados con ese cuerpo también es temporal. Solo la ignorancia le hace pensar que todo es permanente. Significado de Srila Prabhupada. El materialista piensa que las personas ocupadas en el proceso de conciencia de Krishna son unos locos que pierden el tiempo cantando Hare Krishna, pero en realidad no sabe que él mismo es quien está en la región más oscura de la demencia, pues cree que su cuerpo es permanente. Además considera que su hogar, su país, su sociedad y todo lo que tiene que ver con su cuerpo es permanente. Esa idea materialista de la permanencia del hogar, la tierra, etc., es lo que se denomina ilusión de Maya, como aquí se menciona claramente, Mohat Griha Chetre Vasuni. Solo por la influencia de la ilusión cree el materialista que su hogar, su tierra y su dinero son permanentes. Debido a esa ilusión se fomenta la vida familiar, la vida nacional y el crecimiento económico, factores muy importantes en la civilización moderna. La persona consciente de Krishna sabe que ese crecimiento económico de la sociedad humana solo es una ilusión temporal. En otra parte del Bhagavatam se declara que creer que somos el cuerpo, cree que otras personas relacionadas con este cuerpo son parientes nuestros y cree que la tierra donde hemos nacido es adorable, son los productos de una civilización animal. Sin embargo, cuando nos volvemos conscientes de Krishna y nos iluminamos, podemos utilizar todo eso para servir al Señor. Esa es una propuesta muy adecuada. Todo tiene una relación con Krishna. Cuando el crecimiento económico y el progreso material se utilizan para promover la causa del movimiento para la conciencia de Krishna, comienza una nueva fase de vida progresiva. Om Ayanati Mirandasya Yananjana Salakaya Chaksurum Militan Yena Tasmai Sigurave Namaha Si Chaitanya Manovistan Estapitanyana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Sapadantika Yaya Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadhar Sivasadigora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Entonces queremos seguir aprovechando estos días cuando puedo yo dar la clase, que
que no tengo que ir tan temprano a poner nuestro estante de libros. Quiero aprovechar para seguir educándonos todos los devotos, leer este librito, ¿verdad?, que se llama Reflexiones, que fue editado originalmente en el Journal, es una monografía del journal llamado Académica, que es un journal de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Internacional, ahora Dharma College International. Entonces es interesante para poder, iluminarnos en estos temas, pero como resumen de este verso, aquí se hace énfasis, digamos que hay dos niveles de materialismo, o el materialismo es una filosofía que niega la espiritualidad, y a veces se le llama también materialistas a las personas que nada más tienen como objeto los puros placeres materiales, aunque crean en Dios o ejecuten, digamos, la adoración karma kanda, o puede que adoren a Krishna, pero sus metas solamente son los beneficios materiales. Y en la cultura védica se habla mucho de la ilusión de que se crea a través del hogar, la familia, la nación, todo eso. Krishna lo dice en el 10º canto del Bhagavatam, cuando fue los sacrificios que realizó su padre Vasudev en Kurukshetra. De ahí viene el famoso verso, ¿cómo que va este verso que dice que aquel que piensa que este cuerpo hecho de 3 elementos, ya sea Madhujika, una pétida de queso, adika la tradisu, y que su familia, su esposa, todo, ¿verdad?, sus hijos, todo le pertenecen, que piensa que la tierra donde nació es digna de adoración, no, yo soy de tal nación y digno de adoración. Sí, esa persona, Saeva, aunque vaya a ejecutar rituales y bañarse en lugares sagrados y rituales de agua y ablaciones, todo eso, rituales religiosos, dice que no es mejor que un perro, que un asno o que una vaca, dice Krishna. Es interesante esto porque, o sea, que aún la vida, digamos, piadosa, material, así, pero nada más sin conciencia de Krishna, no se ve como, no es vista como lo máximo, porque nos ata el ciclo de nacimiento y muerte, nos hunde en la ilusión de este mundo. Ahora, la vida que ha caído, el modelo de vida en que estamos, producto del materialismo y del marxismo cultural, que fue metida por los pensadores de la escuela de Frankfurt, ahí salieron los hippies y toda esta gente, sí, todas esas ideologías, que viene ahí lo que se llama la ideología de género, pero es que la realidad, ¿no? Creó lo que se llama la revolución sexual en Estados Unidos en los fines de los 60 y principios de los 70, y ahora ha creado un modelo de vida en la sociedad peor que el que ya de por sí se considera que ya es ilusión, en el que la persona, encuentran o tienen este modelo de vida que se llama la revolución sexual, la libertad sexual, el libertinaje sexual, en el cual las personas, por ejemplo, el modelo de vida que tienen los materialistas es ¿no? De que ya la gente no tiene matrimonio sagrado, simplemente se juntan, dicen, salimos a una cita, ¿no? Y van y se juntan, hacen sexo ilícito, o sea, fornican, ¿verdad? Que es el sexo ilícito, fornicación y adulterio, o sea, el sexo sagrado, fuera del matrimonio sagrado, y dentro del sexo sagrado, como dicen los Dharmashastras, Bodhayana Dharmasutti, para Atrimuni, Dharmasastra, todos esos, que no sea yoni, o sea, solamente con los órganos genitales del esposo. Todo lo demás es sumamente pecaminoso, como otro tipo de conductas, ¿verdad? O preferencias, todo eso, que es lo que se llama diversidad sexual. En sánscrito, Sarva Vigama, del Bhagavatam dice que eso de andar probando todo tipo de experiencias sexuales así, eso está también condenado, es rechazado por las escrituras sagradas, todo tipo de otra cosa que no sea, que sea yoni, ¿verdad? Yoni significa eso, los órganos genitales femeninos y masculinos, el masculino, ¿verdad?, se juntan para procrear. Ese es el objetivo de la vida sexual. Todo tipo de conducta así que no sea esa es rechazada en los shastras, dharmashastras, ¿no? Bueno, entonces, pero el modelo actual es ese que le llaman la diversidad sexual, ¿no? En que las personas simplemente, ahora hay otra que se llaman amigos con privilegio. Es que es mi amigo. Y luego andan así, es mi pareja, se van a vivir juntos y viven sin matrimonio sagrado, al rato, es mi novia, mi pareja, así le llaman, y al rato ya lo dejan y agarran otro, y así andan, ¿verdad? Esa vida, y a veces tienen hijos, y luego la abandonan, y todo así. Ese modelo materialista es sumamente más degradado que el que ya de por sí se está condenando védicamente. Pero la base de todo es el materialismo, el ateísmo, o sea, la negación del Dharma y de Dios.
Entonces voy a leer esta entrevista muy interesante con Srila Hridayananda Das Goswami Acharya Devi, maestro espiritual, que fue dictado, es muy bonito, que se llama Una reflexión crítica sobre el fanatismo contemporáneo y sus repercusiones en la academia. Es muy interesante este tema, dice así. La verdadera cultura consiste en un sistema de principios y comportamientos que regulan las relaciones entre las personas. Por ejemplo, el hecho de que todos podamos estar aquí juntos sin miedo mortal a que por alguno de nosotros, o sea, que veamos un colapso comunitario y las personas van a empezar a matarse entre sí. El hecho de que sabemos que eso no va a suceder es debido a la cultura. Y los principios morales y culturales entre los estudiosos deben ser superiores y no inferiores a los principios generales de la humanidad. En los Estados Unidos, como en México, también hay muchas asociaciones de todo tipo, clubes sociales, comunidades diversas, iglesias diferentes, etc. Y sus miembros tienen como promedio diferentes niveles de educación, cultura, etc. No obstante, se observa que las asociaciones cuyos miembros son más ignorantes en el sentido cultural amplio, más ignorantes sin formación profesional o especializada, sin mucho conocimiento del mundo, etc., entre los grupos más bajos en ese sentido, hay más afán de imponer su punto de vista. Mismo que una persona ya tenga una convicción, mismo que ya sea un cristiano, etc., la tendencia del fanático se limita al concepto de tiene que someterse a mi punto de vista, que es la única verdad, porque las demás no sirven. Ese tipo de fanatismo exclusivista. Así que podremos observar, al estudiar la humanidad, hay diferentes niveles de desarrollo psicológico y madurez emocional. Paralelamente, dichas personas adoptan diferentes aproximaciones y conceptos sobre la religión más o menos fanáticos. O sea, todo eso de lo personal, de lo impersonal, de ser fanático o ser más abierto, más universal. Hay diferentes conceptos que podemos observar una variedad de tipos humanos, porque es inevitable en las ciencias sociales que haya un grupo suficientemente numeroso de población para que exhiba una diversidad de tipos humanos. Por lo que podemos observar también mismo entre los que se dicen filósofos y científicos, cierto porcentaje tal vez inevitable de fanáticos. O sea, el fanatismo es exactamente un estado mental en que el entusiasmo y las emociones superan los motivos objetivos. Por ejemplo, el fanatismo nacionalista, que nuestro país es el mejor. Sí, pero si dicho país es el mejor, vamos a ver las estadísticas o el nivel moral, el grado de compasión manifestado a través de obras públicas, etc. Pero cuando el ánimo, el entusiasmo, la convicción supera los motivos objetivos y racionales, estamos en el campo del fanatismo. Ahora, el fanatismo religioso no es la solución de los problemas del mundo, más bien es el problema principal del mundo hoy en día, en 2005. Es el problema en varios sentidos, puesto que hay guerras calientes como las actuales, principalmente basadas en excusas religiosas, usando el término religioso en un sentido nada espiritual. También por otro motivo, que podemos observar un desequilibrio en el mundo occidental. Por un lado tenemos una ciencia materialista cada vez más complicada y por otro lado en el campo metafísico no tenemos una ciencia. Además, en el campo metafísico religioso en este momento histórico asumimos un tipo de dicotomía entre dos extremismos. El primero, las cosas obvias históricas del fanatismo, las inquisiciones, la quema de brujas, todas esas cosas ya estereotipadas, pero verdaderas, como la negación histórica de otras religiones y culturas. Eso hizo el cristianismo, negar a todas estas culturas, etc. Por parte de las religiones que llegaron a Europa y al Nuevo Mundo, pero son de Medio Oriente. 2. Como reacción a eso, podemos observar un gran número de personas, principalmente con educación formal, intelectuales del mundo occidental. Dicho grupo, viendo el comportamiento histórico, fanático, peligroso, antiintelectual, oscurantista de varias instituciones religiosas, han adoptado una postura opuesta, igualmente extremista. A. El ateísmo explícito funcional, por ejemplo, en la academia, mismo en las ciencias sociales,
Hasta muy recientemente se imponía una doctrina instrumental que se llama ateísmo metodológico, que fue un término oficial académico que significa, por ejemplo, si tú eres un catedrático y estás estudiando la historia de una cultura con determinada religión, cristianismo, islam, budismo o hinduismo, para los fines de tus estudios, tú debes de presuponer en dicha investigación la no existencia de Dios como una táctica metodológica, pues para dichos fines heurísticos tomas como punto de partida incuestionable que cuando un grupo X dice que Dios les comunicó u otro factor sobrenatural o milagroso, tú debes concluir que eso no es verdad, sino mitología, etc. Con el único motivo de que si partes de la premisa que cualquier alegación metafísica es falsa, vas a tratar de trabajar más seriamente para averiguar y discernir motivos psicológicos, sociológicos, históricos, económicos que influyeron en el desempeño histórico de una comunidad religiosa o la doctrina que se clama revelada por Dios. El problema con dicho concepto es que uno puede cometer la falla de designar o asignar precipitadamente un motivo económico, histórico, social a un evento que realmente tiene como un motivo espiritual. Por ejemplo, se puede afirmar que las ciertas personas se juntaron en una comunidad religiosa por motivos económicos, etc., cuando la realidad fue que tuvieron experiencias espirituales. Lo que quiero decir aquí es que, esa metodología se ha demostrado que está llena de preconceptos, prejuicios e ilógica. Es una reacción al hecho de que hasta recientemente la religión fue enseñada académicamente por fieles que no investigaban paralelamente los motivos económicos, sociales y políticos que realmente tienen mucha influencia, por lo que es tan solo una reacción. Entonces, por un lado tenemos la reacción del ateísmo formalmente institucionalizado en la academia occidental, obviamente también en la hindú. De hecho, los hindúes están plagados de marxismo y marxismo cultural sobre todo. B, por otro lado, otra reacción extremista es el fanatismo ecléptico, o sea, la doctrina a priori, que no proviene de un estudio profundo de las religiones del mundo, sino que se supone en su comienzo, sin la necesidad de investigar nada, que todos los caminos son iguales. Este preconcepto es fanático, porque recuerden que fanatismo no se trata tan solo de rechazar, sino también hay un fanatismo hay un inclusivismo fanático. Por lo que la palabra fanático no significa excluir o incluir, significa simplemente alegar con gran entusiasmo doctrinas no justificadas, no sustentadas objetivamente. Y es por eso que en el mundo de los fanáticos eclépticos que propagan la relatividad metafísica, declarando que todos los caminos son iguales y que todo el mundo tiene razón, que es una alegación autocontradictoria que explicaré en breve, el problema con esa doctrina se centra en que no es el resultado de un estudio de las religiones del mundo. O sea que si alguien estudia seriamente, profundamente, toma el tiempo, la energía y estudia las religiones del mundo y luego dice, los caminos son iguales y ahora voy a explicar en forma razonable por qué es así, esto sería lo legítimo. Pero nunca lo hacen, simplemente dicen a priori, sin argumentos, sin motivos, sin razones objetivas, que es así porque es así. Ahora demostraremos la contradicción. Si todos los caminos son iguales y verdad, esto conduce a que puede ser iguales en dos sentidos. A que todos son verdad, o B, que todos son falsos. Los ateos dicen que todos los caminos son iguales porque todos son falsos. B, otro grupo extremista, ambos reaccionando ante el fanatismo religioso, afirma que todos los caminos religiosos y metafísicos son verdad. Por lo que tenemos una situación difícil, pues esto confronta el razonamiento ante el juicio que dos doctrinas contradictorias son verdad. Por ejemplo, si alguien sostiene que el cielo es azul, pero otros dicen que no es azul, ¿cómo serían verdad ambas tesis? O sea que si ambos claman tener la verdad, la conclusión es que no hay una verdad. Entonces, el relativismo metafísico inclusivista, por lógica, lleva a la misma conclusión, que el ateísmo dice que no hay una verdad espiritual. Pero decimos que todos los caminos son iguales, tendremos que aceptar como válido el terrorismo, o que una persona, como el de ustedes, también mío, el presidente Bush de Estados Unidos, que realmente cree que está actuando religiosamente, invadiendo ciertos países islámicos.
Y los terroristas que ponen bombas en escuelas, como sucedió en Rusia, que pusieron bombas y mataron niños, eso también es la voluntad de Dios. ¿Qué haremos con ellos? O en ciertas personas que creen que es justificado masacrar millones de animales basados en la Biblia. ¿Qué haremos con esa figura tan especial como Pablo, que dice que todos los dioses, otros son falsos, son muertos, que otras religiones son falsas? O sea, si queremos aceptar que todos son verdad, ¿qué haremos con una religión que dice en sus libros canónicos que las otras religiones son falsas? Yo he conocido muchas personas que citan la Biblia, el Corán, por ejemplo. Una religión tiene en sus textos sagrados mandatos de genocidio. Eso se encuentra en la Torá. Los profetas insistiendo que los judíos maten a todos los adoradores de Baal, el dios indígena de la naturaleza en Palestina. Lo que intento formular es una posición en el centro de los dos extremos. Por un lado, la filosofía debe ser liberal, en el sentido de que respetemos y reconocemos la presencia de Dios en muchas tradiciones que no son la nuestra. También respetamos la sinceridad y los logros espirituales de otras tradiciones. Así que rechazamos el fanatismo exclusivista de que todo el mundo fuera de nuestra doctrina es el diablo. Este tipo de ignorancia para mí es psicopatología. Paralelamente rechazamos el extremismo lógicamente absurdo, decir que no hay una verdad final. Así que tenemos criterios y también somos abiertos a la presencia de Dios en todas partes. O sea, somos tolerantes, pero también tenemos criterios. Público. Referente a la filosofía Vedanta, actualmente varios eruditos hablan mucho en la Academia de la Búsqueda del Krishna Histórico, de Bryan 2003 a Purrayaran 2006. O sea, bueno, HR es Acharya, ¿no? HR. Es que están imitando la deducción cristiana, la búsqueda por el Cristo histórico. Es la aplicación de algo ya viejo. Público. P. Y tratan de reducir a Krishna tan solo un héroe sabio pero tribal y deificado, sin estudiarlo dentro de las dimensiones propias de la cultura de India, como ser una encarnación avatar de Dios como hombre. HR. El héroe deificado, una teoría interesante, pero no tiene base empírica. Es tan solo el resultado del ateísmo metodológico. Vamos a dar por sentado que Krishna no es Dios encarnado. Entonces, ¿por qué esa persona pensaría que un hombre es Dios? ¿Por qué pensarían que un hombre es Dios? Tal vez por eso, tal vez por el otro. Lo relevante del caso es otro problema con esa postura del ateísmo, que el punto de partida es otro concepto religioso, ya que el ateísmo en la academia rechaza todas las doctrinas religiosas del mundo, pero sustituyéndolas con otra doctrina religiosa y no científica. Voy a demostrar eso. En cualquier campo de investigación, afirmar o negar algo, en ambos casos no se encuentra en el mismo campo. Por ejemplo, en el área de álgebra, si un estudiante escribe una ecuación y el profesor dice que esa ecuación es correcta o falsa, en ambos casos el profesor está hablando de álgebra. En ortografía, si una persona escribe una palabra y la otra dice que la palabra está bien escrita o está errada, en ambos casos son afirmaciones ortográficas. Asimismo, si alguien afirma algo religioso, que Zeus existe como Dios de la lluvia, los afirman que Zeus no existe ni es Dios de la lluvia, ya sea que sí o no, en ambos casos se trata de afirmaciones y creencias religiosas. O sea, decir que sí es un Dios no es más religioso que negarlo al decir que no es un Dios. Entre los materialistas hay una creencia completamente ilógica y absurda de que negar una tesis religiosa no es en sí una afirmación religiosa. Pero si yo digo que esa ecuación es incorrecta, yo estoy hablando dentro del campo del álgebra. Por analogía, si yo digo que esta ecuación religiosa es falsa, Zeus igual a Dios de la lluvia, si yo digo que es incorrecta, yo no estoy hablando dentro del campo de la filosofía ni de la ciencia, sino dentro del campo religioso, pues estoy haciendo una afirmación religiosa negativa. Y una afirmación religiosa negativa o positiva es una afirmación religiosa. Esto demuestra que el ateísmo es una postura religiosa. Por lo tanto, cuando los seculares rechazan los alegatos religiosos de varias doctrinas en sus estudios, ellos están reemplazando tesis religiosas con alegatos religiosos. Así que es sano que el Estado y la educación no estén bajo una institución religiosa en particular. El concepto de que en las universidades estatales, públicas, seculares del gobierno no se puede promulgar la religión es un principio no respetado ni seguido ni entendido en las instituciones públicas, por lo menos en Estados Unidos de América, porque en dichas universidades un catedrático tiene libertad completa de propagar alegatos religiosos con tal de que sean negativos. Esto demuestra que son mucho menos académicos,
lo que se creen, por lo que no es lo mismo la separación de la Iglesia y el Estado que separar la patria de Dios. Pregunta, doctor, este descubrimiento de la postura de religiosidad secular de los ateos, que algunos autores lo clasifican como humanismo secular y otros como cientificismo, ¿es una aportación de usted a la academia o lo escuchó de alguien más en sus giras de conferencias y cursos que ha impartido en las grandes universidades del mundo? Acharya Dev, digamos que esta formulación que discerní con ustedes, digamos que tiene mi toque personal, pero existen muchos pensadores en los Estados Unidos y Europa que ya descubrieron que el ateísmo es una religión, con sacerdotes y todas las estructuras psicológicas, sociológicas y antropológicas de una religión fanática. Solo para confirmar la demostración, por ejemplo, cuando se habla español, no importa el contenido de lo que se habla, no importa el tema, la estructura de la sintaxis es igual en todos los casos, no importa el punto de vista, hay una estructura lingüística que es la misma. Si afirmo a Dios o trato de negarlo, la ordenación sintáctica es la misma. Asimismo, cuando hay una psicología religiosa, no importa el contenido, no importa que se niegue o afirme, la estructura psicológica y sociológica es exactamente la misma. Pregunta, doctor, ¿es muy objetivo de su parte el diferenciar la ciencia del ateísmo cientificista? Pues es completamente cierto. De hecho, antes de la ciencia se regía bajo un paradigma creacionista o dualista, donde se descartaron los clásicos como Newton, Galileo, Bacon y una larga lista de hasta premios Nobel que han hecho grandes contribuciones científicas, mismo en el siglo XX, etc. Además, en muchas esculturas se lograron grandes manifestaciones de genialidad científica en varios campos del saber, como las matemáticas, arquitectura, herbolaria, astronomía, etc., por sus científicos, que era gente muy espiritual. Pero es solo con August Kuhn en el siglo XIX que la ciencia se rigió por esa postura jacobina. Lo interesante es que Kuhn abiertamente se convirtió su doctrina de la ciencia positivista en una religión secular. Creó templos con su santoral o calendario dedicado a la adoración de los ideólogos positivistas y deificó a su esposa para que se la adorara como la Virgen María. Reescribió oraciones y cultos a la ciencia. La cita es Pick 2006, Diccionario de Religiones. Después, la mayoría de los filósofos de la ciencia, hasta Bertrand Russell, siguieron esa cienciolatría, aunque llegaron a la conclusión que no completo está fuera de la jurisdicción del alcance o límites del método científico, la investigación de Dios y de toda la metafísica, pero que al mismo tiempo reconocieron que no existe ninguna prueba científica ni argumentos racionales que puedan refutar la existencia de Dios. No obstante, otro brillante filósofo de la ciencia, también Karl Popper, quien refutó la infalibilidad y omnisciencia del método científico y de la doctrina positivista con su racionalismo crítico, ha propuesto que la afirmación de la existencia de Dios sí es racional y por lo tanto abierta para el estudio filosófico. ¿Podría explicar a fondo por qué? Sí, es chistoso porque estos del Círculo de Viena, que eran los neopositivistas, Popper salió de ellos y sí, enseñó todos los límites del conocimiento científico y todo eso. Acharya, primero que todo, la respuesta, ¿no? ¿Por qué Popper dice? Si hablamos de raciocinio, de lógica, tenemos que afirmar algo que se preste al estudio racional o a la ciencia. Por ejemplo, si yo afirmo que rodeando la Tierra hay seres muy chiquitos que vienen de Marte, que tienen características muy extrañas, que son invisibles, tampoco hablan, no se comunican de ninguna manera con nosotros, que están completamente más allá de nuestra percepción, nosotros no podemos percibirlo, ni ellos quieren comunicarse con nosotros, ni pueden, pero están ahí. Entonces, esa afirmación es imposible de afirmar o negar, porque es una afirmación que no se presta a estudio racional. Estoy afirmando algo que no tiene que ver con el estudio científico, por lo tanto no es interesante, porque no se puede proceder racionalmente, ni se puede estudiar de ninguna manera esa afirmación. Es por eso que no tiene sentido. Asimismo, si decimos que no existe Dios, estamos diciendo que no existe ningún ser omnisciente. ¿Y quién puede confirmar o afirmar? ¿Quién puede confirmar esa afirmación? Pues si no existe un ser omnisciente, todo el mundo está más o menos ignorante. O sea que hay un gran algo que todo el mundo no podemos comprender. Por lógica eso puede ser Dios. Sí, si no hay un ser omnisciente, de hecho ningún ser humano es omnisciente. Por lo tanto existe una gran cantidad de la realidad que nunca podremos conocer. Y ahí está Dios. Así, por lógica estricta, afirmar que no existe Dios es afirmar que no existe ningún ser que pueda hablar con autoridad sobre ese tema. Entonces la afirmación en sí no tiene sentido, porque dicha aserción ni permite ni admite la posibilidad de un estudio.
¿Cuál sería el proceso de estudiar científicamente esa afirmación? No existe. Por lo tanto, es una afirmación nítidamente irracional. Por consiguiente, no es interesante para las personas racionales. Mientras que si digo que Dios existe, estoy afirmando algo que sí se presta al estudio. Estoy postulando que existe un ser que sí se puede comunicar con nosotros y podemos comunicarnos con él. De esta manera, la afirmación que Dios existe es racional, en el sentido que se puede abordar filosóficamente. Pero decir que Dios no existe no tiene característica racional ni es interesante. Por lo tanto, si estudiamos objetivamente la historia intelectual occidental, casi todos los grandes filósofos que se interesaron mucho más por la afirmación que Dios existe, porque es mucho más racional. Ok. Pregunta. De hecho, la palabra ciencia ha sido muy abusada por los cientificistas, a grado de confundir hipótesis y posturas jacobinas personales con los hechos experimentales. Pues existe una clara diferencia de la ciencia, que debe ser un método neutral a cualquier postura política e ideológica, que reconoce sus limitaciones, se sujeta siempre a revisión, autocrítica y nunca se jacta de perfecta e infalible, y la cuasi infinita búsqueda de la verdad, Consortes Schermer 2002. No obstante, hay muchos cientificistas que se distinguen por ser ateos militantes, hasta proselitizan el ateísmo en forma obsesiva y apasionada en los medios, sermoneando en forma irónica pero cáustica, ridiculizante y sarcástica contra la metafísica, los relatos alegóricos de las cosmogonías religiosas, el creacionismo, la parapsicología, la medicina alternativa, hasta afirman que la filosofía ha muerto, usando sus credenciales y posiciones académicas, etc. Hasta rechazan las conclusiones de las academias de ciencias, al negar la historia demostrada de las religiones, crean sus clubes, sociedades editoriales de ateísmo, donde hacen sus catarsis y se retroadoctrinan, suben en su altar a los grandes ateos, vacas sagradas, y recitan sus escrituras y así por el estilo. Pero efectivamente, algunos científicos como Salinger, J. Eccles, filósofos de la ciencia como Feyerabend, Klimovsky, Chalmers, hasta marxistas y ateos como Nietzsche, han comprobado que el cientificismo se volvió la religión secular esclavista del pensamiento en la academia del mundo capitalista. HRD. Entonces, sobre el ateísmo, con base a su criterio elimina la posibilidad de que exista un ser omnisciente o Dios. Por lo tanto, nadie de los humanos somos omniscientes. O sea, hay una amplia o ilimitada realidad de cosas que no conocemos y nunca podremos conocer. Por lo que se trata de un discurso totalmente religioso secular. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, si Dios existe, queremos verlo inmediatamente. No obstante, ellos dan 1000 supuestos y conjeturas sobre el origen del mundo, pero es un hecho admitido científicamente que nadie puede observar este fenómeno del origen de la cosmogénesis. ¿Cómo puede ser científico? ¿Quién puede observar el origen de todo el universo? Por lo tanto, la postura del ateísmo es inopia, ya que en los tratados de filosofía vedanta se define a la verdad absoluta de Dios como la totalidad de la existencia. Así que, ¿quién puede negar que esa totalidad exista? No. Esto demuestra nítidamente que la posición del ateo no es una visión filosófica legítima, sino una perspectiva de odio y rebeldía hacia Dios, pues la base del método científico es la observación, y se puede observar objetivamente en el mundo que en el cuerpo hay sistemas de maquinaria orgánica, disciplina, reglas, leyes que gobiernan la función del cuerpo físico y la mente. En el universo entero también hay sistemas y leyes estrictas que gobiernan todo. La existencia misma de las ciencias naturales está completamente basada en la realidad medible y observable de que hay leyes lógicas en el mundo material. Si no existieran leyes completamente lógicas y correctas que gobiernan el universo, no podrían existir los campos del saber como la física. Ahora, en toda nuestra experiencia de la realidad observable y cuantitativa, podemos ver que las leyes son producto de una inteligencia y voluntad. Así que por inferencia lógica, tenemos que aceptar que la existencia de tantos sistemas y leyes naturales son el producto de una inteligencia y voluntad suprema, y eso es Dios. Además de la inteligencia y la voluntad, existen aspectos como la personalidad. No tenemos ninguna experiencia de inteligencia y voluntad sin la existencia de personalidad, por lo que tenemos que inferir que Dios existe, que es la suprema personalidad, y esto nos conduce a proponer que el propósito de la vida humana es conocerlo. ¿Ok? Pregunta, doctor, es muy interesante lo que acaba de disertar, con tanto raciocinio objetivo, pues esto lo confirman los descubrimientos presentados por un equipo de científicos y filósofos de las más distinguidas universidades del mundo.
tales como Mayer, Behe, que se llama Teoría del Diseño Inteligente, IDT, ADT. Con esto se descarta lo equivocado que fueron las ideas de Kant y otros. Así empezamos a vislumbrar las complejidades de las condiciones iniciales necesarias para que funcione el universo, con toda su variedad de estructuras tan complejas y organización. Es más, ya los cosmólogos reconocen que el universo está hecho por un gran diseño que observamos. Eso se llama el principio de complejidad irreducible. B. Miller et al. 2013. No obstante, a manera de evadir a Dios como causa, los teóricos cientificistas toman refugio en el principio antrópico, que es la suposición imaginaria o adivinación del pasado, que de un insólito e inobservable vacío mecánico cuántico se están produciendo universos por millones, de los cuales no todos producen seres vivos, pero otros, como el nuestro, por puro azar sí. Además presuponen que estos observadores podrían descubrir que su universo contiene condiciones precisas y organizadas, designadas, planeadas y complejas, incluyendo a los seres humanos. Al respecto, otro gran cosmólogo, Brace de Witt, advirtió: aún recalqué el impacto que experimenté con el primer encuentro del concepto de mundos múltiples, ese que hablamos, el universo antrópico, lo cual últimamente se vuelve irreconocible y no es fácil de reconciliar con el sentido común. He aquí la esquizofrenia con toda su venganza. Locuras. Imagínense un cerebrito ahí hablando de principios del universo y lucubrando así. Acharya de sí, como dije, existen muchos pensadores de los Estados Unidos y Europa que ya descubrieron que el ateísmo, ya sea cientificista o humanista, no es una religión secular. Desde mediados de los 90 Estados Unidos surgió la controversia sobre enseñar en la educación la tesis del creacionismo teológico, y un juez aprobó que si se presenta de manera científica podría ser enseñada en todas las escuelas. Acharya Dev. Con relación a esto, es relevante aclarar que la teoría del diseño inteligente del cosmos no proviene del creacionismo bíblico. Es una postura filosófica que existía en el mundo occidental un milenio antes de Cristo, entre personas que ni leían la Biblia. Por ejemplo, Platón, V antes de Cristo, considerado el mejor filósofo clásico de la historia occidental. Entonces, decir que la teoría del diseño inteligente del universo es simplemente algo religioso, es otra vez absurdo, pues una filosofía de altura. En cuanto a declarar la muerte de la filosofía, lo que tenemos es que hay una cierta área de ciencia que en inglés se llama hard science, ciencia dura. También hay lo que en inglés se dice soft science o ciencia blanda, en el sentido de que si yo digo que el agua hierve a 100 grados centígrados y lo demuestro hirviendo el agua con un termómetro, para todo es bastante objetivo, porque cumple todos los requisitos de una prueba científica. Se puede repetir, controlar y predecir el resultado. Pero cuando se habla de supuestos cosmogónicos, como el origen del universo, el origen de las especies, los cuales no se repiten y que no se pueden observar, ni nadie los ha observado, entonces entramos en otro tipo de ciencia. Hemos dejado la ciencia menos controversial y penetramos en la interpretación de la ciencia. Sí, cualquier interpretación requiere de la hermenéutica y la lógica, y por ello de la filosofía, por lo que la teoría de Darwin, ahora el neodarwinismo, junto con la teoría del Big Bang, técnicamente no se encuentra en el campo de ciencia dura, sino en el campo de la filosofía de la ciencia o la interpretación de la ciencia. Inclusive en Estados Unidos hay muchos programas para obtener un doctorado en filosofía de la ciencia. Es un campo académico respetable, por eso podemos observar a través de la historia intelectual de la humanidad que algunos pensadores creían en el ateísmo y muchos, la mayoría, sustentaron racionalmente una creencia dirigida por una inteligencia suprema. De hecho, es ignorancia decir que es una posición científica contra una posición religiosa. En realidad es un conflicto entre dos posturas metafísicas. Por eso, al enseñar la filosofía del diseño inteligente, el Estado no está promoviendo la religión, sino que está parando de promover la religión secular ateísta. Así que hoy en día los estados seculares capitalistas, casi en todas partes del planeta, están promoviendo un tipo de religión, porque pragmáticamente el ateísmo cientificista o humanista, como lo han demostrado muchos eruditos, es una religión secular. Eso es verdad sociológicamente, legalmente, así que es un caso típico de doble discurso. En este caso, los ateos están deseando defender la promoción estatal de su religión. Pregunta: aparte del cuerpo de científicos que han expuesto a la IDT en Estados Unidos, se fundó la Sociedad para la Exploración Científica en 1962.
también por catedráticos, con el propósito de promover el estudio de los fenómenos anómalos que los cientificistas rechazan y publican en el Journal of Scientific Exploration. Vean Jan 2012. En Stanford Research Institute, un físico y un psicólogo, Tari Igarari, han llevado a cabo cientos de experimentos sobre fenómenos de visión a distancia, telepatía y premonición, etc. Análogamente, científicos como Ace Boone, Elmer, Alice Gris, Russell, Tarr, Harold, Bothoff, Sartlein, Krippner, etc., dichos fenómenos se mencionan a lo largo de la historia universal. De ese modo han conseguido demostrar que el funcionamiento psíquico y místico es un proceso real y normal, que podemos comprender a partir de nuestra experiencia personal y de la investigación científica. Cremos 2003. Otras sociedades académicas reúnen un buen número de científicos de diferentes disciplinas. Han hecho congresos internacionales como el de Síntesis de Ciencia y Religión, 1987, y en el 97 en Calcuta, ese fue el segundo, donde asistieron por lo menos 2.000 científicos. Los académicos en las más importantes universidades de México, como León Portilla, fundaron la red de investigadores del fenómeno religioso, RIFREN, y ALER, quienes dan cursos y hacen congresos internacionales, estudios de máster y doctorado sobre este campo. Acharya D. Sí, existen eruditos en las ciencias sociales que fundamentan la tesis de la necesidad de reencantar el mundo. Esa fue la sabiduría arcaica de la humanidad, como la filosofía grecorromana, que todo ser vivo tiene un alma, que es el espíritu que da la vida, que produce la conciencia que viene de Dios. Esto conduce a una nueva comprensión del medio ambiente, ya que sólo así podremos reencantar la naturaleza. Podemos ver que hasta los niños, antes de arruinarse con el materialismo moderno, cuando pintan un cuadro, las casas, los árboles, el sol, la luna, todos tienen su cara con sonrisa. Los niños inocentes viven en un mundo encantado, una cosmovisión que hemos perdido. Así que aceptando la presencia de Dios en cada ser vivo, podemos reespiritualizar el medio ambiente. De esta forma, promulgando una filosofía de espiritualidad limpia, abierta, realmente generosa, podremos reespiritualizar la naturaleza, resolver los problemas medioambientales, sociales, políticos, morales con esa sabiduría. Público, pues muchas gracias, doctor Resny, por permitirnos este diálogo. Ya, no sé si hay alguna pregunta, madre. Pues hay muchas, pero ahora sí que ahorita cuando uno está escuchando y contrastando con los... Dígalo aquí, madre, para que se oiga, perdone. Vamos a poner una campana para que se oiga así, pegada al teléfono. Entonces, pues sí, definitivamente a mí me surgen muchas dudas, pero no es algo así que frene mi proceso ni nada. Y de pronto digo, bueno, es que el tiempo me irá dando las respuestas, porque son así como cosas prácticas, mis preguntas, ¿no? Por ejemplo, en el texto que leían de Srimad Bhagavatam, y que también un poquito se reafirma con lo que leyó de la literatura de reflexiones, vino a mi mente, ¿no? Cómo es que el proceso de conciencia de Krishna y todos los que estamos involucrados podemos establecer el Vanarra Dharma, ¿no? Porque por ahí se explicaba en algunas partes, ¿no? Cómo la vida religiosa de pronto tiende a ser así como algo basado en economía o así, cosas que no son tan espirituales, ¿no? Y entonces yo me estaba preguntando cuándo será ese día que nosotros podamos, así como lo pidió Prabhupada, ¿no? Restablecer el Vanarra Dharma, porque pues esa institución es la que Dios ha enviado para el mundo material, y todo alrededor de lo que nosotros vemos, pues tiene que ver puramente con el materialismo, ¿no? Entonces, esa era así mi pregunta principal, ¿no? ¿Cuándo podremos...? Bueno, aquí hay dos cosas que se tienen que ver. Hay que ver. Una cosa es Varnarra, que de hecho ya está en el movimiento, lo tiene. Tenemos personas brahmínicas, tenemos personas administradoras, tenemos personas comerciantes, tenemos personas que son simplemente shudras, o sea, que son trabajadoras laborales, sirvientes, así. Tenemos grijastas, vanaprastas, sannyasis y brahmacharis. Ya está. Eso ya existe.
Ahora, no porque a veces uno dice narran y confunde uno ya una sociedad rural, autosuficiente, que es otra cosa, donde obviamente estaría establecido ese sistema, o sea, un modelo así como una comunidad tipo, como las comunidades que generalmente se llaman comunidades utópicas, así les llaman sociólogos, comunidades como las que hicieron los primeros comunistas o algunas comunidades así, marxistas comunistas que han hecho en Francia, que ya están peleando todos otra vez, como pasa también el movimiento. Pero, o sea, hay que ver esas dos cosas, ¿no? No sé a qué se refiere usted, ¿a esto o Narran en sí? O sea, tener una comunidad autosuficiente, como un modelo ya así como los menonitas, o ¿a eso se refiere usted? ¿O se refiere a tener una, ¿cómo se llama? Simplemente el Barnar per se, o sea. Bueno, ahí es donde viene otra de mis dudas, ¿no? De mis preguntas, porque por ejemplo, cuando estaba Krishna, cuando vino Krishna y un poco antes de que él llegara, pues había un reino que estaba gobernando todo el mundo, entonces habían ciudades, había gente viviendo así en campo y en ciudad, entonces mi pregunta es, no precisamente quiere decir que vivamos como menonitas, porque Amish, incluso Amish. también, bueno, Menonitas y Amish son dos, pero sí. entonces, entonces ahí también surge mi duda, ¿no? El Vanarra Dharma que se explica en la literatura védica no consiste así solamente en una comunidad rural o una comunidad citadina, ¿no? Sino que, pues esa es la pregunta, ¿tiene que ver con las dos formas de vida? Claro, pero la única situación es esta. Narran hasta en la sociedad, no en cualquier sociedad existe, porque sí siempre la clase intelectual y sacerdotal va a existir en toda cultura. Porque es claro, porque ahí está la clase militar, está la clase mercantil, productora y todo, y está la clase trabajadora. Eso en toda cultura existe, ya existe. Pero ya el David Barnarran que Prabhupada quería así que una sociedad vaya, de que pasáramos de una sociedad, digamos, que no sea, ahorita la base económica la hace la ciudad industrial, que crea estas grandes ciudades y el campo está relegado nada más a producir lo que es la comida, pero no hay énfasis. Como antes el énfasis era el campo y las ciudades, digamos, dependían de esa comunidad agraria. ¿Sí me explico? ¿No? De la industrial. Y eso es todo un rollo, o sea, es todo un sistema. Y ahí sí estaríamos de acuerdo con lo que dicen fue una cosa que, hablando de este tema, ahorita que hemos hablado del marxismo cultural y no sirvió la conferencia con Maharaj Bhaktivinoda para que la escuche, leímos las citas de los marxistas culturales, que primero debe haber conquistar la cultura de conciencia, una revolución de conciencia. Tenemos que primero llegar a todo el mundo con la filosofía y todo eso, y ya con las futuras generaciones de edad se van a ir dando esos cambios naturalmente. ¿Cuál es la mejor situación para el mundo? O un equilibrio entre lo industrial y todo eso. Pero es una cosa a largo plazo. O sea, ya como comunidad de Bar Narran ya existe, o sea, ya en ISKCON hay los 4 Arran, los 4, ¿cómo se llama? Varnas existen, naturalmente existen, o sea, eso va a estar. Ahora, es lo que digo, porque a muchos dicen Bar Narran y se imaginan tener una granja y un problema real que se vuelve muy idílico, ¿no? Como las películas que pasaban así de Mundo Hare Krishna, de nuestra comunidad de X Farm, ¿no? X granja y Hare, y todo bien nice, bien romántico parece, ¿no? Y la realidad es que hay una serie de problemas sociológicos que se dieron en esos experimentos. Por ejemplo, yo cuando fui a New Brindavan en el 2001, me acuerdo, casi antes del 11 de septiembre estaba por ahí, cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, a un mes y medio estuve pasando por ahí enfrente, Capitolio y todo eso. Resulta que, ¿cómo se llama? Que me llevaron como un parikram, así como llevan uno a ver los antiguos lila stand del señor Chaitanya, me llevaron a ver los lila stand de Prabhupada, y lo que era el condominio, un condominio como de 600 apartamentos, un condominio edificio de los devotos, está en ruinas, el antiguo viejo estaba en ruinas, ya era ya lugar de peregrinaje, y leen, y van a hacer pasar, y leen, y reen, los pasatiempos de Prabhupada, y bien bonito, se ve bonito como turismo religioso, simbólico, espiritual, qué nice, ¿no? La primera casita de donde fue el Ramachari Arran, donde empezó el proyecto, una cabañita y ya no estaba, estaban unos balmacharis ahí, ahora ya no, ya todo está en el templo todo amontonado,
Las guirnaldas usan guirnaldas de plástico, de esas de seda, perdón, de plástico, las ponen a la vez porque no tienen ni gente no tenían aquel tiempo gente suficiente. Me rogaban que me quedara para afuera maestro de Gurukula porque no tienen, está el Gurukula re bonita, las instalaciones de primera, pero no tienen que esté ahí. Unos cuantas personas que viven alrededor, que nada más van el domingo al Prashada, los muchachos, y están en su escuela, ni les interesa, no llegan casi, ni se ponen su ropa devocional, llegan a Harihol, compran y se van, ni al Kirtan van, y esa es la realidad de casi el 99.9 de las granjas de ISKCON. O sea, el idílico, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los amí, los menonitas, tienen generaciones viviendo de esa manera. Y otro factor importante, por ejemplo, nosotros hemos ganado respetabilidad en el movimiento. Digo, usted ve, hay documentales que han hecho ISKCON TV, Prabhu Nrsimhananda de Hare Krishna en Hollywood. Y que no hay casi película importante que sabemos de vos, Hare Krishna, haciendo Kirtan, por ahí salen Hare Krishna, ya somos respetados y reconocidos en la cultura popular de Estados Unidos. Pero, y también, por ejemplo, una gente aquí ve a los menonitas que vienen a vender su queso y ellos dicen, wow, los menonitas, y hombre, qué ejemplo, qué maravilla, pero nadie quiere ser menonita. Y nuestro objetivo, los Prabhupada dice, es reespiritualizar el mundo, lo dice en ese verso que hemos citado anteriormente, que viene en la introducción del Bhagavatam. Y también Prabhupada lo dice en la introducción del Bhagavatam, que este Bhagavatam es para cambiar y educar a todo el liderazgo del mundo, ¿no? La idea de Prabhupada es esa, no nada más, Prabhupada quiere que todo, entonces también, o sea, nuestra estrategia está bien, pero ahorita el movimiento ni está creciendo y esos proyectos así no, ¿cómo le diré? No son, la gente puede que nos respete y todo, pero no se están haciendo devotos. O sea, aquí lo más, ahorita nuestro énfasis principal lo dice Krishna, lo dice en esta devoción, lo dice en una cita del 11º canto, Krishna en el Uddhava Gita, que más importante que narra es la conciencia de Krishna en sí, es lo primero. Entonces, una vez que la gente se haga consciente de Krishna, naturalmente se va a ir dando esos cambios. Lo estamos viendo ahorita ya en Estados Unidos, desde cuando yo fui en el 2001 allá al norte de Estados Unidos, me di cuenta que ya la gente vive en casas fuera, como en quintas, que el coche se hizo con ese fin. El coche pensaron el vehículo que ahora sí la gente puede vivir allá en el campo, en la naturaleza y venir a trabajar a la ciudad. Ese es el objetivo de los coches. Entonces, ya en Estados Unidos yo vi que ya la gente así vive. La ciudad es bien pequeñita, no crece tanto como sea, pero usted ve que la ciudad se extiende casas de 2, 3 hectáreas y una casita, así casitas de quinta, casas de campo, pequeñas así ranchitos, pequeñas farms, así que tiene la gente. Entonces se ve, y hay el doctor Weiss, que es el que hace hipnosis retrosiva, muy científico, decano de psiquiatría de la Universidad de Miami, que se dedica a investigar sobre las vidas pasadas, hace también hipnosis a vidas futuras, y dice que el futuro así va a ser la gente, que va a vivir así. Y eso es en cuanto a la cuestión idílica y eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, ahorita lo más importante, no estamos sembrando las semillas. Ya vino una época que Krishna abrió el boom, así, boom, que Krishna permitió la explosión Hare Krishna, que ya a partir del 87 en adelante empieza a mermar, se vendían muchos libros y todo antes, del 77 al 87 fue el boom también más grande disco, más que cuando estuvo Prabhupada. Hubo de 100 templos, hicieron 500, devotos se crearon la URSS, se abrió, todo estaba muy así, pero ahorita ha empezado una disminución, ya se está haciendo más natural como es. Entonces, ahí están las nuevas propuestas, está de Amrita Swami, primero su Guru Maharaj, Bhaktivedanta Swami, con sus programas de prédica para África, ¿verdad? Usando la ropa de africana y todas esas estrategias de prédica que hizo que hiciera tanta gente consciente de Krishna. De Amrita Swami, muy cercano a él, en Australia y otros lugares, los programas Puente, que han atraído a mucha gente. Tamal Krishna Maharaj en China, que a través de un programa muy particular, al estilo chino, ¿verdad? Haciendo clases de Hatha Yoga y predicando así, hicieron a mucha gente devota. Entonces, ahora tenemos que crear esas condiciones nosotros, programas Puente, Krishna West, programas Namahata, todo eso para ir atrayendo a la gente, a esas estructuras, y que la gente no ve una división, no ve esa división, que o sea, así como debe, vaya, no quiere decir que todo el mundo va a hacer eso, sino que hay los templos tradicionales, los brahmanas, que son los que van a traer la ropa hindú y todo eso, pero para la gente general debe haber programas en que también son devotos, que también pueden sentirse identificados sin hacer tantos cambios externos, ¿no? Y así hay programas Puente, hay programas de Krishna West para conquistar el mundo, ¿sí? Y gradualmente, conforme pasen los años, todo ese sistema se va, como así idílico que quieren hacer los devotos, se va a dar. Y la gente en las comunidades agrarias tiene que ser gente que haya vivido allí, que tenga esa vocación, si no, simplemente no está acostumbrado a vivir así.
Lamentablemente, simplemente a la gente del Distrito Federal les cuesta vivir en una ciudad como Saltillo. Ya nada más eso es porque ya están tan acostumbrados a llegar a un restaurante, hacer cola de media hora. Mi tío, que usted ya sabe quién es, en el gobierno, me acuerdo que trabajaba ahí en el gobierno, me invitó a desayunar ahí, que tienen buffet vegetariano y todo, en un restaurante, y fuimos y tardamos media hora siendo el directivo del gobierno para que le dieran una mesa, él a su esposa y a nosotros que íbamos con él. O sea, si a un jefe de gobierno así lo tratan en un restaurante en México, pero hay gente que así le gusta vivir en ese, y no quieren salirse, ahí viven así también. Hay gente, imagínense, les cuesta, hay gente que me hizo del Distrito Federal aquí, de la Ciudad de México, ay, cómo extraño estar aquí ya. Y digo yo, oiga, pero aquí está todos, es que aquí, no sé, tan tranquilo. Me explico, ya tienen ese condicionamiento. Entonces, es un rollo ese cambio de cultura. Entonces, ahorita nuestro énfasis principal es ser buen ejemplo nosotros. La sociedad quiere brahmanas para ser lo más ejemplar nosotros para ser quien ilumina a la gente, distribuir muchos libros, predicar. Estamos sembrando las semillitas y el futuro gradualmente va a ir dando, va a ir dando. O sea, estamos sembrando semillas. Estamos sembrando semillitas y tenemos así para que vamos a ir dando semillitas, hasta hacer programas que atraigan a la gente de una otra forma, a que cante Hare Krishna. Hay que predicar de una manera inteligente, que la gente nos acepte y que también cante Hare Krishna. Y las futuras generaciones que apenas están cantando Hare Krishna, las siguientes generaciones van a ser más espirituales y así, porque ya van a tener más avance, ya van a tener más chance de avanzar. Entonces hoy estamos en una etapa muy primaria de siembra. Y eso es lo que nos tocó. Y Cristo también da mucha misericordia. Somos pioneros. Prabhupada dijo que los historiadores van a hablar de cómo el movimiento salvó al mundo. Bueno, muchas gracias por su atención. Voy a tener que llevar a Radita a su examen. Ya, y todo decir a Prabhupada aquí. Ya. Vamos a ver. El teléfono. Un Darsan.